Estimados estudiantes de la asignatura de costo logístico, un cordial saludo para ustedes el día de hoy. Continuando con nuestro tema de estudio, ya hemos visto los fundamentos de las ventas, su contabilización, cómo es una venta a precio de costo, cómo es una contabilización de ventas a precio de venta al público. Además de su correspondiente teoría en cuanto a las devoluciones. Ya hemos visto los métodos de inventario, primera en entrar, primera en salir PEPs. Hemos visto el método de inventario promedio ponderado. Y el día de hoy vamos a hablar de la parte teórica que resume de los costos de transporte. Toda venta, pues algunas se harán digamos, por venta directa o por venta en el punto de venta. Es decir, en ese caso el cliente hoy nos busca. Pero hay algunos productos, sobre todo los de consumo masivo, que necesitamos acercarlo al consumidor. Sobre todo los productos agrícolas. Imagine usted una granja ubicada, no sé, en Bogotá, y que por ahí se produzca la papa. ¿Y cómo vamos a ir nosotros por acá en el valle a traer esa papa? Pues nos saldría muy costoso. Entonces, en algunos casos, las empresas optan por utilizar el transporte, bien sea marítimo, bien sea aéreo o terrestre. En nuestro país, como tal, pues tenemos como fortaleza el transporte terrestre. Entonces, vamos a hacer los comentarios acerca de este tema, que es importante para todos nosotros, sobre todo para usted en el área de logística, porque eso también puede incrementar los costos para la venta de los productos. Vamos a hacer la charla sobre este material que ustedes ya lo tienen en su correo electrónico o donde se haya dispuesto el envío. Quien se comunique con ustedes, el docente orientador Hilberto Álvarez García. Vamos a hablar de los costos de transporte. Entonces tenemos 4 ejes temáticos, pues una breve introducción. Vamos a hablar los costos fijos que están relacionados con el transporte, los gastos variables en relación también al transporte y los gastos relacionados con la venta. Entonces, continuando con nuestro eje conductor, como ya sabemos que tenemos que acercar muchas veces el producto al consumidor final o a uno de los intermediarios para que ellos realicen la venta correspondiente al cliente final, pues tenemos que tener claridad acerca de cuáles son los costos inherentes para ese tema del transporte. Porque si yo, por ejemplo, lo que vamos a suponer aquí y la idea central de esta charla es que, pues eso partiendo de que la empresa que produce el artículo, es dueña de su propia flota de transporte. Entonces, eso tiene unos costos. Y como tal, el precio de venta debe asumir esos costos para poder cubrir esa operación. Entonces, mire que ya no es solamente hacer la gestión de compra, no es solamente hacer la gestión del almacenamiento como tal, también es hacer la gestión de venta, que es una parte importante y quizás, como lo he dicho, es la razón de ser de todas las empresas que existen, no solamente en nuestro país, en nuestra comunidad, sino también a nivel mundial, que es vender artículos, satisfacer necesidades, obtener una ganancia por esa venta o producción de ese producto. Entonces, necesitamos cuantificar esos temas. Entonces, vamos a hablar de los costos fijos como tal que tienen las empresas que deciden tener flota propia. Entonces, ya sabemos, como ustedes ya lo hemos recordado en este curso, que el equipo de transporte pues, es un activo como tal de carácter fijo de la empresa. Entonces, aquí tenemos algunos costos fijos de uso frecuentes.
Por ejemplo, si yo tengo flota propia, pues tengo que pagar unos salarios a los conductores. Tengo que tener unos seguros para los vehículos. Yo no puedo andar por ahí sin alguna garantía, sin alguna protección en caso de accidentes. Por lo general, algunas empresas, pues como tienen parque automotor, pues tienen que tener mecánicos. Entonces, es otro costo. Hay que depreciar el parque automotor y hay que tenerle algunos repuestos. Entonces, estos son algunos costos fijos. Iremos explicando cada uno de ellos. Arrancamos con el tema de los salarios. Ya sabemos, porque lo hemos trabajado, que todo trabajador que esté pues, en subordinación con nuestra empresa, pues debe tener un salario, que eso ya es fijado entre las partes, y debe tener sus prestaciones correspondientes. Entonces, aquí ya tenemos algunos ejemplos que ustedes ya lo han trabajado ampliamente. Aquí coloco apenas pues algunos para no extenderme demasiado. El aporte a la pensión, el aporte a la salud, el aporte a la prima, que el ICBF, que la caja de compensación, que el SENA, los riesgos laborales, en fin, todo lo que hemos trabajado a lo largo de este semestre. Y hay también anexo, coloco el auxilio de transporte. Como ustedes ya saben, toda persona que devengue máximo hasta 2 salarios mínimos legales vigentes, pues tiene derecho a ese auxilio de transporte. Entonces, esos son el tema de las prestaciones sociales, que ya, pues, ya lo hemos trabajado en diferentes casos y pues cuando hagamos el ejemplo referente al costo de transporte, pues ustedes ya volverán a recordarlo en caso de ser necesario. Entonces, en cuanto a los temas de salario, los seguros. Entonces, como ya lo expliqué, el parque automotor hace parte del activo fijo, junto con la maquinaria, muebles y enseres, equipo de telecomunicaciones, equipo de cómputo, también los edificios y demás. Entonces, para evitar los problemas, porque lo que hacen los seguros es eso, evitar situaciones. Nadie está exento de algún accidente automovilístico o alguna situación que pueda pasar, entonces necesitamos los seguros. Entonces, por lo general, pues ahí tenemos algunos seguros, que la tecnomecánica, para revisar pues cómo está funcionando el equipo de transporte, el SOAT y otros seguros más que pues de pronto aquí se me escapan y no los tengo presentes. Pero lo más importante es esto, que esto tiene un comportamiento como diferido, tienen vigencia por 1 año. Entonces, todos esos seguros que le paguemos a esa moto, a los camiones o a los carros, deben de tener correspondiente seguro y eso debemos de asignarles al costo de transporte. Entonces ya vamos viendo que no solamente esté en un carro, sino todo lo que ello implica, todos los costos. Ya tenemos los salarios, los seguros, ahora pues los mecánicos. En caso de tener un parque automotor propio, pues se recomienda tener mecánicos. Ahora, ¿por qué? Pues como ya sabemos, los activos se van desgastando, entonces, más un vehículo, si yo lo estoy necesitando todos los días, las 24 horas, entonces es importante pues tenerlos, necesitamos tenerlos en óptimas condiciones. Entonces, si bien eso es a discreción de la empresa, porque esos mecánicos pueden ser agentes externos, pero por ejemplo, hay empresas que sí o sí necesitan tener su parque automotor y tener unos mecánicos. Por ejemplo, los ingenios, ustedes saben que los ingenios no quedan dentro de la ciudad, sino que quedan retirados. Entonces, por lo general, ellos tienen sus mecánicos, no solamente para el parque automotor, sino para la maquinaria. Que en el momento en que ellos requieran ese servicio, pues lo tengan disponible las 24 horas del día. Entonces, para esa situación, también tenemos que cancelarle todos los aspectos de prestaciones sociales que ustedes están viendo en pantalla y además, pues ya los hemos trabajado. Ahí tengo unos 3 ejemplos: prima, salud y pensión, y pues el auxilio de transporte. Entonces, eso es cuanto a los mecánicos. La depreciación, pues como ya lo hemos dicho, pues a medida que se va desgastando
el equipo de transporte, pues debemos de asignarle un valor en dinero a ese desgaste. Entonces debemos de aplicar el tema de la depreciación. Como ustedes ya lo saben y lo hemos trabajado, pues utilizamos el método de línea recta, el cual pues contablemente es de uso frecuente pues para este tipo de casos. Entonces, nosotros teniendo un activo fijo a disposición de nuestra empresa y que nosotros somos los dueños, pues debemos de aplicar la depreciación correspondiente. Y por último, al tener un parque automotor propio, pues lo ideal es que también tengamos pues los repuestos. Volviendo al caso de los ingenios, pregunte, usted imagina a las 2 de la mañana que falle un camión. No, necesitamos, no sé, digamos una llanta. No, pues hay que esperar más a la mañana que abran donde venden llantas. Entonces eso no funcionaría así. Entonces hay que tener ciertos repuestos y pues eso va a depender mucho. Ahí he colocado pues algunos ejemplos, dependiendo del modelo, de las referencias, y de pronto es importado por el tema, pues, por el tema el tema de la relación peso-dólar. Entonces, es un inventario que tiene la empresa, un inventario en repuestos. Entonces, esos son algunos costos que tienen las empresas al tener un parque automotor. En cuanto a los repuestos, pues siempre es importante hacer un uso racional de ellos, no desgastarlos, hacerle un seguimiento constante, porque pues todo hay que decirlo, todo hay que decirlo. Muchas veces, pues esas cuestiones se prestan para malos entendidos. La gente de pronto toma un repuesto, no, pues como eso es de la empresa, pues eso después se pide y ellos lo compran. Entonces, eso hay que ponerle mucho cuidado, porque pues, como ya sabemos que es un inventario de repuestos, pues eso debe ir al activo corriente, entonces eso debe generar una ganancia para la empresa. Si yo tengo un carro, entonces lo pongo en óptimas condiciones, puedo transportar mi mercancía, puedo venderla y al venderla pues voy a obtener una ganancia. Entonces, eso es lo más importante del tema de los repuestos. Entonces, ahora después de los costos fijos, vamos a hablar de los costos variables. Los costos variables, como su nombre lo indica, son aquellos costos que varían por lo general. Entonces aquí tenemos, o sea, que varían en función del consumo, a eso me refiero. Entonces tenemos la gasolina y el aceite. Pues para nadie es un secreto, primero, que pues o sea, nuestro medio de transporte, pues todo es con la gasolina. Entonces, ya ustedes saben que el precio de referencia es el WTI, eso es el petróleo de referencia en Texas, Estados Unidos, y ellos, pues nosotros tenemos como referencia de precio. Entonces, si por allá aumenta, pues el precio va a tener la misma proporción. Y se supone que cuando disminuye, pues lo mismo debería de pasar en nuestro medio. Entonces, imaginen ustedes si el precio de la gasolina sube 100, 200 pesos, pues así mismo en proporción, dependiendo de lo que yo necesite tanquear mi vehículo, pues así mismo van a ser esos costos. Entonces, si aumenta el costo en dinero, pues se va a disparar en una curva ascendente, y si disminuye, pues va a decaer. Entonces, por eso se llama variable como tal. Y tenemos el tema pues del aceite. Entonces, el tema del aceite, pues eso ya dependiendo pues del vehículo, dependiendo de la marca, pues entonces por ejemplo siempre le ponen un kilometraje, entonces le dicen, no sé, cada 1000 kilómetros hay que cambiar el aceite o dependiendo de tantas horas de uso. Entonces eso depende de la hoja que tengan, pues dentro del personal que maneje. Si tenemos un personal de mecánico, pues tiene que estar pendiente de ese kilometraje, de estar pendiente de cada cuánto hay que hacerle cambio del aceite, porque el aceite, pues, así como la gasolina, pues es muy importante para los vehículos. Entonces también hay que hacer una inversión en este rubro. Ahora vamos a hablar de los gastos de venta. ¿Qué pasa con los gastos de venta y por qué se incluyen dentro de la logística? Usted dirá, bueno, profe, pero ¿por qué? Porque chicos, porque resulta que dentro de los gastos de venta, mire lo que tenemos. Salario de los vendedores. Tenemos el auxilio de rodamiento y tenemos las comisiones. Tenemos esos tres ejes temáticos en cuanto a estos gastos de venta.
El salario de los vendedores, pues ya sabemos que ellos tienen derecho a un sueldo. Y el sueldo, volvemos a lo mismo, puede ser un salario mínimo, que es lo que por lo general le ofrecen. Pero nótese que aquí tenemos el tema de las prestaciones sociales. Entonces usted le cancela el mínimo más las prestaciones sociales. Entonces, ¿por qué hay que meter ese tema a los vendedores? Porque es que los vendedores trabajan de la mano con el área de almacenamiento. Los vendedores son los que traen los pedidos a la empresa. En última, los vendedores son los que ayudan a generar en muchas ocasiones los ingresos con los cuales pagan en las organizaciones. Entonces, por eso los dos van atados y por eso es importante tener cuantificado también dentro de ese proceso logístico ese tema del salario de los vendedores. Entonces, ahí está el salario y el tema de las prestaciones sociales. Entonces, por eso se asocia con este área. El auxilio de rodamiento. El auxilio de rodamiento, pues por lo general, como el vendedor, pues uno quisiera estar sentado siempre en la oficina, pero no es así no es como funciona este cuento de las ventas. A veces el vendedor tiene que salir, hacer ventas externas, entonces por eso muchas veces en ese tipo de cargo le piden a usted que tenga su vehículo propio. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos no le cancelan a usted el auxilio de transporte, sino que le dan un auxilio de rodamiento. Le dicen, le doy tanto mensual. En algunas partes era 100.000, en otras era 200.000. Bueno, eso ya lo maneja la empresa. Entonces, usted con ese auxilio de rodamiento, pues para tanquear la moto, para hacerle el mantenimiento preventivo, porque no es lo mismo usted tener su moto guardada y sacarla en cuando en vez por ahí dar una vueltica, a que la esté utilizando todos los días, a todo momento para transportarse, para hacer su trabajo. Entonces ellos le cancelan a usted el auxilio de rodamiento y pues por lo general ellos no cancelan auxilio de transporte, porque pues el auxilio de transporte pues suele ser muchas veces inferior a ese auxilio de rodamiento. Entonces, ese otro concepto que debe quedar dentro de este proceso de ventas por parte de la empresa. Entonces, aquí, pues el tema de las comisiones me faltaba. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, digamos, el incentivo de la parte de ventas, porque es el incentivo, son las comisiones. Entonces usted le dice, bueno, si usted vende 20 millones, le damos tanto de comisión, si llega a 30, bueno, cualquier valor que sea. Entonces, eso es un valor variable también, es un valor variable, porque pues eso va a depender. Pues si usted cumple ciertos rangos de meta en cuanto a las ventas, pues va a ganar más que si cumple menos. Entonces, esas son las comisiones y esos son los conceptos por gastos de venta. Entonces, para resumir ese tema del costo de transporte, entonces ya sabemos que si yo tengo flota propia de transporte, pues tengo que asumir algunos costos, como son los salarios para los mecánicos y conductores. Debo depreciar mi activo fijo, que en este caso serían los vehículos. Debo de cancelar los seguros, porque eso es importantísimo. Debo tener repuestos. Y dentro de los costos variables, pues está la gasolina y el aceite, porque pues todavía estamos movilizándonos con o sea, con carros pues a base de, que se movilicen a base pues de este combustible. Entonces ya sabemos que esos valores van a variar, que si yo utilizo mucho mi carro para transportar mercancías, pues voy a gastar más combustible, gasolina, y pues también lo mismo el tema del aceite. Y que los gastos de venta son importantes cuantificarlo dentro del proceso logístico, porque los vendedores son los encargados muchas veces de hacer la gestión de venta de nuestros productos. El tema de los preventistas como tal que van tienda a tienda, eso es una función. Ellos llegan con su catálogo a la tienda, vea, vengo a ofrecerle mis productos, entonces el tendero pues selecciona los que él necesite. Que también hay que salir de dinero, porque tenemos que pagarle salario con las prestaciones, como siempre lo hemos hecho. Hay que darle un auxilio de rodamiento y habrá que hacer el tema de las comisiones. Entonces, mi estimado estudiante, hasta aquí dejamos este video tutorial relacionado con los costos de transporte. Espero que les sea útil para su proceso de aprendizaje. Por su amable atención, muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.